peligros de vivir por sentimientos y emociones. Ahí podemos ver, amados hermanos, algunas caras que se pueden cambiar de un momento a otro, minuto a minuto. Y, amados hermanos, debemos de guardarnos de lo que es, amados hermanos, vivir una vida por sentimientos y emociones. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, si no equilibramos lo que sentimos y nuestras emociones, entonces nuestras emociones, nuestros sentimientos nos llevarán, amados hermanos, a que perdamos el juicio. Se nublará nuestro razonamiento. Y eso, amados hermanos, hará que nosotros no podamos ver la verdad. Así que quiero, amados hermanos, que nos vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Así que vamos a empezar con el tema de hoy. Gloria a Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 8. Ese va a ser nuestro versículo de referencia en cuanto al tema. ¿Cuál es el propósito? Descubrir quién es este personaje y corregir esta actitud y superar este hombre de doble ánimo para ser la persona espiritual que Dios quiere que todos nosotros seamos. El objetivo es hacer un diagnóstico a fondo de este personaje con el fin de hacer correctivos para evitar el hombre de doble ánimo que enseña la palabra al respecto. ¿Qué dice el versículo, Santiago capítulo 1, versículo 8? El hombre de doble ánimo es inconstante en un camino, en todos, ¿no? En todos los caminos, tanto seculares como espirituales. Porque es un peligro vivir por sentimientos. Es un peligro, amados hermanos, vivir por sentimientos, porque los sentimientos vienen y van. ¿Sí o no? Los sentimientos vienen y van. Y hay muchísimas personas, yo he conocido a muchos a lo largo de mi vida cristiana, a muchas personas que vienen a la iglesia y hay una entrega en ellos. Y tú dices, wow, lo que Dios está haciendo en esta persona. Y esta persona se entrega y empieza a involucrarse en todo y lo quiere todo. Y cuando esta persona está siendo dirigida por sus sentimientos y sus emociones, entonces esta persona empieza a hacerle promesas a Dios. Que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer lo otro. Y vive un espejismo. Un espejismo es algo que no es real. Lo saben, ¿no? Es algo que no es real. Entonces le atribuyen a los sentimientos y las emociones la obra del Espíritu Santo. Creen que están siendo dirigidos por el Espíritu Santo cuando realmente están siendo dirigidos por sus emociones. Algunas personas nunca han pensado en lo que significa vivir por sentimientos y vivir por fe, que son dos caminos distintos y no se pueden mezclar. No digo con esto, amados hermanos, que no tengamos sentimientos, que no tengamos emociones. Solo que hay que mantener un equilibrio. Porque cuando las emociones, hermanos, toman el control completo de nuestra vida, es ahí donde está el peligro. ¿Por qué? Porque perdemos el raciocinio. ¿Y qué es eso? El raciocinio. La capacidad de poder ver la realidad. La capacidad de poder ver la realidad. Y eso es lo que nosotros perdemos. Cuando eres una persona madura, las emociones son muy controladas por algo que se llama temor a Dios, que nos lleva a cosechar una virtud del fruto del Espíritu Santo, o mejor dicho, dos virtudes del fruto del Espíritu Santo: la paciencia y el dominio propio. El dominio propio. Cuando tú creces en estas dos virtudes, o estas dos características del fruto del Espíritu Santo, entonces tú serás una persona con dominio propio. No dejarás que tus sentimientos te controlen por completo. ¿Por qué? Porque un día puedes estar triste y a los 2 segundos estar feliz, cambiar
así como vemos ahí las caras. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nosotros. Porque una persona que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede prevalecer. No puede prevalecer. Por lo tanto, es una persona que no puede ser victoriosa. Mire, le voy a decir algo. Usted y yo no somos confiables. Usted no es confiable. Yo no soy confiable. Por lo tanto, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la palabra de Dios para que en esos momentos grises siempre prevalezca la verdad como una columna. Y al ver la verdad, yo pueda tomar control de mis emociones y sentimientos para no perder el juicio. Amén. Y cometer, amados hermanos, decisiones erróneas. Tomar decisiones erróneas en nuestra vida. Entonces, los sentimientos son internos. La emoción es la revelación de esos sentimientos. Y no podemos ignorar que estar feliz es un sentimiento interno y sonreír es una emoción provocada por ese sentimiento. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 8 nos dice y nos da la pauta que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y las personas que no conocen a Dios describen el amor como un sentimiento. Sí, es cierto, lo describen como un sentimiento. Todos sabemos que el amor de Dios es incondicional, ¿verdad? Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros reflejemos a todos. No solamente a las personas que nos rodean, a nuestro círculo íntimo. Dios quiere que nosotros mostremos ese amor incondicional aún a aquellos que son difíciles de sobrellevar, aquellos que hablan mal de ti, aquellos que manchan tu testimonio, que te hacen la vida imposible, aquellas personas que te ven como un enemigo a pesar de que tú no eres un enemigo. A esas personas tú tienes que amar y tienes que orar por esas personas. Pero lastimosamente, amados hermanos, la sociedad de hoy en día, incluyendo a muchísimos cristianos, que se dejan llevar por lo que sienten y no le ponen un freno, lastimosamente estas personas son iguales. Esta sociedad, amados hermanos, ama si lo aman. Es un amor con condiciones. Es decir, Cecilio, yo te amo si tú me amas. Si tú no me amas, yo no te amo. Si tú eres indiferente conmigo, pues yo también. No me quiso hablar. Bueno, no pierdo mi tiempo. Ese es un amor condicionado. Y nos dejamos manipular por lo que sentimos en ese momento. Y es por eso, amados hermanos, que no podemos llegar a alcanzar la plenitud de Cristo en nosotros. No podemos llegar a ser maduros espirituales. Y no podemos ser guiados por el Espíritu. Entonces, si somos guiados por las emociones, ¿somos guiados por el Espíritu? No. Cuando somos guiados por las emociones, entonces vamos a cometer locuras. Vamos a tomar el control nosotros mismos, pensando que somos confiables. Como le digo, no somos confiables. Usted y yo no somos confiables. ¿Sabe por qué yo busco la dirección de Dios a través del Espíritu y la palabra de Dios? Porque no soy confiable. Y Dios, su palabra es verdad. Entonces, cuando yo, amados hermanos, me siento en una situación así, yo siempre veo o voy a la palabra de Dios. Porque es la única que me puede alumbrar los ojos de mi entendimiento. Es la única que puede iluminarme y mostrarme cuál es la verdad y qué es lo que debo de seguir. Entonces, amados hermanos, debemos de poner suma importancia. Ahora, una característica de vivir por sentimientos es que podemos sentir algo hoy y mañana no sentirlo. Por eso le digo, cuando una persona vive de emociones, vive en un espejismo. Él cree que está obrando o está siendo dirigido por el Espíritu Santo cuando son las emociones lo que lo está dirigiendo.
Y cuando vienen las pruebas, no sabe cómo actuar. No sabe cómo salir de esa situación cuando vienen las pruebas a su vida. ¿Por qué? Porque es una persona emocional. Y una persona emocional, cuando vienen circunstancias difíciles a su vida, no sabe cómo afrontarlas. Por eso el versículo dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no puede perseverar. ¿Por qué? Porque hoy dice una cosa y mañana cambia. Y mañana cambia. Cuando amamos incondicionalmente a una persona, con casa, sin casa, con carro, sin carro, con dinero, sin dinero, en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas, ese amor no varía. ¿Por qué? Porque ese amor proviene de Dios. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros reflejemos. Mantén tus emociones equilibradas. No digo que no tengas sentimientos, que no te emociones, solo que las mantengas equilibradas. Porque si dejas que ellas tomen la rienda de tu vida, entonces te vas a sumergir en un bucle espiritual donde no podrás ver la verdad, no podrás ser maduro. Y Pablo decía a una de las iglesias, les hablaba. ¿Por qué? Porque estas personas no actuaban conforme al Espíritu. No puedo hablarles maduramente, como adultos espirituales. Tengo que hablarles como niños espirituales, porque todavía no entienden qué es el Evangelio. Porque todavía no entienden cómo deben de dirigirse. Hermanos, es un peligro vivir de los sentimientos y de las emociones. ¿Por qué? Porque cambiamos en un momento, en un instante. En un instante. Y por eso tenemos que tener un equilibrio. De repente usted va hoy, al salir de este lugar, va a su casa y un familiar busca contienda. Si usted no tiene dominio propio, ¿qué hará? Seguir la corriente, ¿no? Cayó. Y por lo tanto, ahí no hay razonamiento. No hay razón. Dios no quiere que vivamos así. Yo creo que Dios, amados hermanos, es el ejemplo. Jesús es el ejemplo por excelencia. Que vivamos por amor. Usted se imagina que Jesús, una vez que estuvo aquí en la tierra, muchísimos le hicieron la vida imposible. Muchísimos trataron de censurarlo temprano. ¿Y cómo actuó Jesús? ¿Actuó como ellos actuaron? De ninguna manera, hermanos. Entonces, dice la Biblia que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto lo estamos viviendo ya. Esto lo estamos viviendo en nuestro tiempo. Y muchísimos de nosotros como cristianos, en vez de procurar la unidad entre nosotros mismos, lo que hacemos es dividirnos por lo que sentimos, por dejarnos manipular por los sentimientos. Y debemos de procurar la unidad. Unidos a Cristo, somos más fuertes. Un reino dividido no puede prevalecer. Satanás lo destruye y eso es lo que Satanás quiere. ¿Y cómo destruye ese reino unido Satanás? A través de las emociones. A través de lo que sentimos. Entonces, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Amén. Se cuenta una historia de que un padre tenía 2 hijos y este padre tenía un viñedo. Y entonces él no podía ir a vigilar su viñedo. Entonces le dijo a uno de sus hijos: hijo, por favor, quiero que vayas a cuidarme el viñedo. Y el hijo le dijo: sí, padre, voy a ir. Pero luego no fue. Y ahí el padre se dirigió al otro hijo y le dijo: hijo, quiero que vayas a cuidarme el viñedo.
Y el hijo le dijo, no quiero, padre. Pero de igual forma lo hizo. ¿Quién hizo lo correcto acá? ¿El que dijo, sí voy a ir, pero no fue? ¿O el que dijo, no quiero, pero de igual forma fue? Entonces, cuando nos dejamos manipular por lo que sentimos, en este momento decimos, sí voy a ir. Pero, como los sentimientos cambian, después no fui. Después no fui. Amados hermanos, el amor de Dios que se refleja en nuestras vidas y que Él quiere que nosotros vivamos, no es un amor que cambia. Nosotros conocemos el amor y muchas veces basamos el amor en sentimientos. Pero el amor es mucho más que un sentimiento, es una elección. Yo decido amar a pesar de lo malo. Dios eso es lo que hizo. Jesús eso es lo que hizo. Amarnos a pesar de lo que nosotros éramos. Y miren ahora, aquí estamos por la gracia de Él, por su sacrificio en la cruz. Por eso estamos aquí todos nosotros. Amén. Entonces, cuando amas incondicionalmente a una persona, con casa, con carro, sin carro, entonces, amados hermanos, ese amor no varía porque viene de Dios. Amar por sentimiento se torna muchas veces condicional, ya que nos sentimos muchas veces motivados a amar a alguien por lo que este alguien nos brinda. Y cuando esta persona nos deja de brindar lo que queremos, entonces ya no la queremos. Ya no la queremos. Eres inestable. Eres inestable. Y Dios no quiere eso. No quiere que tú seas una persona inestable. Ahora vamos a ver, amados hermanos, algunas características de una persona que es de doble ánimo. Gloria a Dios. Primero, es inconstante en todos sus caminos. Es una persona inestable por naturaleza y no puede agradar a Dios. Aunque lo quiere hacer, no puede porque confía mucho en sí mismo. Y cuando usted confía mucho en sí mismo, ahí está el problema. Porque el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La única forma de guardar nuestro corazón es guardando la palabra de Dios, porque es la verdad. Amén. Es la verdad. Pero cuando nosotros tomamos las riendas, entonces engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Usted no lo conoce, a pesar de que vive en usted. Y ese corazón, no estamos haciendo referencia al corazón que bombea la sangre. Estamos hablando del alma, donde se producen los sentimientos y donde se producen las emociones. Entonces, una persona inestable es una persona inestable por naturaleza y no puede agradar a Dios. Aunque quiere, no puede, hasta que se rinda a Dios por completo. Tercera característica, es una persona arrastrada por dos direcciones opuestas. He visto, hermanos, a muchísimas personas decir, voy a estudiar esta carrera. La empiezan. Y a mitad de camino deciden cambiarla. Es que no me gusta esta carrera. ¿Por qué? Porque decidieron por sentimiento. Por sentimiento. Entonces, es una persona arrastrada por dos direcciones opuestas. Es una persona con la mente y voluntad dividida. Es una persona que su lealtad está dividida por su falta de sinceridad y vacila entre la fe y duda y la incredulidad. Y esto lo podemos ver en Santiago capítulo 1, versículo 6. Es una persona que varía. No es una persona sincera y vacila entre la fe y la duda, la incredulidad. O creemos o no creemos. Yo decido creer en Dios, aferrarme a la verdad de Dios, a pesar de que quizás no lo sienta en el momento. Porque cuando usted, hermano, se dirige por lo que siente,
tiene problemas muy graves, muy grandes. En muchas ocasiones usted no tiene ganas de leer la Biblia, de orar, de venir a la iglesia. Pero cuando usted controla sus emociones y sabe que Dios es la verdad, ¿qué es lo que hace? ¿Le hace caso a sus emociones, a lo que siente en ese momento, o decide realmente venir? Porque como le digo, el amor no se basa solamente en un sentimiento, es más que un sentimiento, es una elección. Y una persona madura sabe que si se deja guiar por sus emociones, se va a quedar. No va a orar, no leerá la Biblia y por lo tanto no crecerá, no madurará, no será edificada espiritualmente. Pero una persona que a pesar de lo que siente dice, lo correcto es que yo lea la Biblia, lo correcto es que yo venga y me congregue, lo correcto es que yo tenga una relación personal con Dios. Y lo hace, esta persona es una persona razonable, hablando en términos espirituales. Entonces, una persona es una persona que su salud, que su lealtad está dividida por su falta de sinceridad y vacila entre la fe, la duda y la incredulidad. El hombre de doble ánimo es semejante al concepto que le da la psicología moderna. A la persona que sufre del trastorno de bipolaridad, que tiene doble personalidad. También nosotros tuvimos una experiencia con una hermana en Honduras. Los médicos le llaman bipolaridad, pero nosotros sabemos que es una persona que no le pone freno a sus sentimientos y emociones. Entonces, en este momento tú la saludas y no te pone atención. 3 segundos después, hola hermano, Dios te bendiga. Eso le pasó a mi esposa con una hermana que tenía, según este trastorno bipolar, pero no es eso. El problema es que no controlamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y caemos en este error. Y por eso, amados hermanos, una persona de doble ánimo tampoco es tomada en cuenta primeramente por Dios y después por los demás. Porque conocen que es una persona que dice sí hoy y no se compromete. Y mañana cambia de decisión. Y mañana cambia de decisión. Eso es lo que sucede en muchas ocasiones. Entonces, decidamos hoy cómo queremos vivir. Si a través de las emociones y los sentimientos, o decidimos avanzar y ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no es desorden. Él nunca lo va a guiar a tomar decisiones erróneas en su vida. El Espíritu Santo tiene un propósito en nosotros. Y Jesús nos ha bautizado y nos ha llenado con su Espíritu. El Espíritu Santo tiene un propósito en nosotros, guiarnos a Dios, guiarnos a toda verdad, a ser santos, a ser más puros. Pero si no nos comprometemos, a ser guiados por el Espíritu Santo, seremos guiados por las emociones. Y si eso sucede, amados hermanos, si somos guiados por las emociones, hemos perdido el norte. Hemos perdido el camino correcto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos los que dirigimos nuestras vidas, hermanos, el camino que llevamos no es correcto. Aunque creemos que es el correcto, pero no es. El camino nos lleva a muerte. Podemos tomar esos atajos, pero al final no vamos a llegar a ningún lado. Volveremos nuevamente al principio y nunca avanzaremos. Volveremos a tomar otro camino y nuevamente no vamos a poder perseverar en ese camino, porque somos de doble ánimo. Entonces, cuando las cosas se tornan difíciles y vemos que la cosa se torna muy complicada, entonces mejor decidimos abandonar y no avanzar. ¿Por qué? Nos inunda la incredulidad y la duda.
y no actuamos por fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una persona llena de sentimientos y emociones tiene que ver primero para poder creer. Pero una persona de fe no necesita ver. Él sabe que debe de avanzar y que Dios va con él, a pesar de lo que pueda sentir en ese momento. Porque como seres humanos vivimos y sentimos. Pero a pesar de lo que yo siento, hay una verdad que me dice que tengo que avanzar. Amén. Que tengo que avanzar. Y otro de los efectos del hombre de doble ánimo es que el hombre de doble ánimo está involucrado con el viejo hombre y está dominado por este viejo hombre. Porque muchos creen que porque tienen el Espíritu Santo es que ya el viejo hombre murió. Es que la vieja naturaleza ya no está. No, hay un conflicto entre la carne y el Espíritu. Y eso es interno. Y esas luchas internas son muy difíciles, son complicadas de poder vencer, a menos que nosotros tomemos la decisión, a pesar de lo que sentimos en ese momento, de ser guiados por el Espíritu, para poder salir. Porque una persona de doble ánimo es una persona que se desanima fácilmente y vuelve atrás. Lo vuelve a intentar y no lo logra. Y así está en esa situación. No vivamos de sentimientos y emociones. Vivamos de la verdad, por la verdad y para la verdad. Amén. Pablo lo identifica al hombre de doble ánimo con el cristiano carnal, que es un niño. Mire, muchas personas han desistido del propósito que Dios tiene en sus vidas. Hay muchísimas personas que tienen años ya en este evangelio, en el evangelio de Cristo. Y Cristo tiene un propósito con ellos porque, hermanos, si Dios nos llama, es porque tiene un plan y un propósito. Amén. Y mucho tiempo, hermano, se le insiste, hermano, da un paso adelante. Es que no lo siento, hermano. Es que todavía siento que no estoy preparado para dar ese paso. ¿Y entonces cuándo? ¿Cuándo será que tú darás el paso? ¿Cuándo daremos ese paso? Nos invade la duda y la incredulidad, porque somos guiados por eso, por lo que sentimos. Siento que no puedo, siento que no lo lograré, es que siento que no estoy preparado. Lo siento. El hombre de doble ánimo sirve a dos señores. El hombre de doble ánimo está divorciado de Dios y casado con él. El hombre de doble ánimo es un oidor olvidadizo, que hoy escucha y mañana ya no recuerda nada de lo que se predicó, ni tan siquiera el título. Y eso es lamentable, hermanos, es lamentable. No vivamos de los sentimientos y las emociones. Mantengámoslas equilibradas, porque Dios no nos puede usar. No podemos cumplir con el propósito por el cual hemos sido llamados y escogidos por Dios si vivimos de esta forma. Mantengamos el equilibrio. Mantengamos el equilibrio y confiemos en Dios, porque es la única forma como vamos a poder lograrlo, como vamos a poder salir de ese bucle sentimental. Muchísimas personas necesitan mensajes motivacionales para poder sentir algo, para emocionarse y de esta forma actuar. Pero nosotros vivimos por la verdad. Y la verdad trae vida.
trae luz, nos guía, nos hace madurar. Ustedes se imaginan a Pablo, ¿cuántas veces Pablo hizo viajes misioneros por todos lados? Y ustedes se imaginan a Pablo en un momento dado que ha sido apedreado, azotado, lo echaron a la cárcel, lo arrastraron y un sinnúmero de otras cosas más. Y él sintió en ese momento, pero decidió seguir la verdad. Amén. ¿Y qué dice, amados hermanos, la palabra del Señor? Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Entonces, el camino a la salvación es la negación de uno mismo, a lo que yo siento, a lo que yo creo, a lo que yo quiero, a mis deseos, mis sueños, mis anhelos. Es una negación para poder ser productivos y útiles para el Señor. Entonces, Dios tiene planes y propósitos, y así como los cumplió en la vida de Pablo, los quiere cumplir con nosotros. Pero si nosotros seguimos en esta situación, dejándonos manipular por los sentimientos y las emociones, no vamos a poder ser útiles. Y no vamos a cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Amén. Así que si queremos ser bendecidos, si queremos ser fructíferos, sigamos al Señor. Amén. Seamos guiados por su Espíritu. Y seremos gozosos. Tendremos victoria. Muchas personas no pueden sentir gozo, no pueden sentir paz cuando están en momentos de tribulación, en enfermedad. Les da algo cuando les viene el recibo de la luz y les viene muy alto. Les da algo. Sí. Sí, hermanos. Les da algo. Así que en nosotros está. En nosotros está, hermano. O seguir guiados por el Espíritu Santo o por las emociones. Y usted podría decir, pero ¿cómo yo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? Bueno, busque al Señor de todo corazón. De todo corazón. ¿Para qué? Para que usted ya no ame como este mundo ama, sino que ame como Dios ama. Para que vea como Dios ve. Para que la mente de Cristo crezca en usted. Amén. Y cuando tenemos la mente de Cristo, todo lo podemos ver bien y ser útiles en las manos de Dios. Así que Dios les bendiga y así pues terminamos. Que la paz del Señor reine en cada uno de sus corazones y los lleven bien hacia sus hogares. Amén. Gloria a Dios.